Lucía, tu abuela quiere verte. La voz de mi madre sonaba urgente por teléfono. Me encontraba en mi oficina, revisando unos contratos importantes, cuando recibí la llamada. Me llamo Lucía Morales, tengo 34 años, y soy la CEO secreta de Global Tech, una de las empresas tecnológicas más importantes del país. Digo secreta porque oficialmente, la empresa está dirigida por un CEO interino, mientras yo manejo todo desde las sombras. ¿Qué tan mal está?, pregunté, mientras guardaba mis documentos. Es el final, cariño. Deberías venir ahora. Mi abuela Carmen había sido más que una abuela para mí. Después de que mi padre muriera cuando yo tenía 12 años, ella se convirtió en mi guía, mi mentora, mi todo. Fue ella quien me enseñó sobre negocios, quien me ayudó a construir mi carrera desde cero. Cuando llegué al hospital, mi hermano Miguel y su esposa Diana ya estaban allí. Diana me lanzó una de sus típicas miradas de desprecio. Nunca le había agradado, principalmente porque la abuela Carmen siempre me había favorecido. Llegas tarde, espetó Diana. Como siempre, demasiado ocupada con tu trabajo secreto, para estar con la familia. Ignoré su comentario y entré en la habitación. La abuela Carmen estaba acostada, parecía más pequeña y frágil que nunca, pero sus ojos brillaron cuando me vio. Mi pequeña guerrera, susurró. Ven aquí. Me senté junto a su cama y tomé su mano. Con su otra mano, me entregó un sobre. No lo abras hasta que me haya ido, murmuró. Promételo. Lo prometo, abuela. Y Lucía. Su voz se volvió más débil. No dejes que te quiten lo que es tuyo. Recuerda lo que te enseñé. A veces, el poder más grande está en hacer que otros subestimen tu fuerza. Esas fueron sus últimas palabras. La abuela Carmen falleció esa noche, rodeada de su familia. Una semana después, nos reunimos para la lectura del testamento. Diana apenas podía contener su entusiasmo. La mansión será perfecta para nosotros, la escuché decirle a Miguel. Podemos vender todas esas antigüedades que tu abuela coleccionaba. El abogado comenzó a leer. Yo, Carmen Vega, en pleno uso de mis facultades mentales. La sorpresa fue mayúscula cuando se reveló que la abuela había dejado la mayor parte de su fortuna, incluyendo la mansión familiar, a mi nombre. Esto es ridículo, explotó Diana. Ella ni siquiera tiene un trabajo real. Miguel es el único nieto que se ha dedicado a los negocios familiares. Lo que Diana no sabía era que yo había estado manejando secretamente las inversiones de la abuela durante años, multiplicando su fortuna varias veces. Hay más, continuó el abogado. La señora Carmen dejó instrucciones específicas sobre ciertos documentos en su caja fuerte. Diana palideció visiblemente. Esa noche, mientras revisaba los papeles de la abuela en su estudio, encontré algo perturbador. Eran copias de correos electrónicos entre Diana y un falsificador de documentos. La vieja no durará mucho, decía uno de los mensajes de Diana. Necesito que los documentos estén listos para cuando llegue el momento. Mientras procesaba esta información, escuché pasos detrás de mí. Vaya, era Diana, sosteniendo un fajo de papeles. Parece que encontraste mi pequeña sorpresa. ¿Qué hiciste?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. ¿Yo? Solo me aseguré de que la fortuna de la familia quedara en las manos correctas. Sonrió triunfalmente. ¿Ves estos documentos? Tu querida abuela los firmó hace 3 meses. Transfiere todo a Miguel, y por extensión, a mí. Esos documentos son falsos. Pruébalo. Su sonrisa se ensanchó. Oh, espera, no puedes. Porque tengo testigos que jurarán que la abuela estaba en perfecto uso de sus facultades cuando los firmó. Saqué mi laptop de mi maletín y la abrí. Sabes, Diana, es gracioso que menciones testigos. Giré la pantalla hacia ella. Porque tengo algo que mostrarte. En la pantalla aparecía el logo de Global Tech, y debajo, mi nombre y cargo, CEO y accionista mayoritaria. No, no puede ser. Diana retrocedió. Tú eres la dueña de Global Tech. La misma empresa donde trabajas como gerente de marketing, confirmé. La misma empresa que ha estado investigando una serie de transferencias sospechosas en tu departamento. Diana se dejó caer en una silla, los documentos falsos resbalando de sus manos temblorosas. ¿Por qué crees que la abuela me dejó todo? Continué.
Porque sabía que tú y Miguel intentarían robar su legado. Y también sabía que yo tenía el poder para deteneros. Pero todos dicen que eres una don nadie. Diana balbuceó. Exactamente. Ese era el plan. La abuela me enseñó bien, deja que piensen que eres débil, y cuando menos lo esperen, muéstrales tu verdadera fuerza. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un mensaje programado de la abuela. Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que Diana finalmente mostró sus verdaderos colores. Los documentos en el sobre que te di contienen toda la evidencia de sus fraudes, tanto en la empresa como con el testamento. Úsalos sabiamente. Con amor, abuela Carmen. Diana se puso de pie, temblando de rabia. Esto no se quedará así. Miguel nunca te lo perdonará. Oh, sobre eso. Mostré otro documento en mi pantalla. ¿Sabías que Miguel ha estado cooperando con la investigación corporativa durante meses? Él descubrió tus desfalcos hace tiempo. El rostro de Diana se transformó en una máscara de horror cuando la puerta se abrió y Miguel entró, acompañado de 2 oficiales de policía. Lo siento, Diana, dijo Miguel suavemente. Pero la abuela tenía razón sobre ti. Siempre la tuvo. Mientras los oficiales esposaban a una Diana histérica, encontré una última nota en el sobre de la abuela. Recuerda, mi pequeña guerrera, el poder no está en lo que tienes, sino en cómo eliges usarlo. Ahora es tu turno de proteger el legado familiar. Me senté en el antiguo sillón de la abuela, mirando los retratos familiares en las paredes. La verdadera batalla apenas comenzaba, pero por primera vez, sentí que estaba verdaderamente preparada para ella. El arresto de Diana fue solo el comienzo. La mañana siguiente, mientras revisaba más documentos en el estudio de la abuela, encontré algo inquietante. Señorita Morales, mi asistente, Roberto, entró con urgencia. Hay algo que debe ver inmediatamente. Me mostró su tablet. Era un email masivo enviado a todos los empleados de Global Tech. Atención a todos. La verdadera heredera de Carmen Vega ha sido injustamente acusada. Lucía Morales es una usurpadora que ha engañado a todos. Como verdaderos amigos de la familia, tomaremos acciones legales inmediatas. Atentamente, familia Vega Torres. Familia Vega Torres, fruncí el ceño. Nunca había oído ese apellido. Yo sí, dijo Miguel, entrando al estudio. Son los primos de Diana. Los que mencionó la abuela en sus últimas notas. Abrí el sobre que la abuela me había dado, encontrando una carta que no había visto antes. Querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que Diana ha contactado a sus primos, los Vega Torres. Son una familia peligrosa con conexiones en el bajo mundo. Intentaron estafar a tu padre hace años, y ahora intentarán hacer lo mismo contigo. En la caja fuerte detrás del retrato de tu padre, encontrarás evidencia de sus crímenes. Úsala con cuidado. Con amor, abuela Carmen. ¿Sabías sobre esto? Le pregunté a Miguel. Solo algunas partes, respondió. Diana solía hablar con ellos en secreto. La escuché mencionar algo sobre recuperar lo que les pertenece, punto. Mientras hablábamos, Roberto recibió una alerta en su tablet. Señorita Morales, están intentando hackear los servidores de la empresa. Activa el protocolo Fénix, ordené. Era un sistema de seguridad que la abuela y yo habíamos desarrollado en secreto. Protocolo Fénix. Miguel parecía confundido. La abuela no solo coleccionaba antigüedades, sonreí. También era una experta en ciberseguridad. Me enseñó todo lo que sabía. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Lucía Morales, una voz grave habló. Soy Javier Vega Torres. Creo que tenemos que hablar sobre la herencia de nuestra tía Carmen. No es su tía, respondí fríamente. Y sabemos sobre sus intentos de hackeo. Vaya, tan directa como Carmen rió. Pero hay algo que debería saber. Diana no actuaba sola. Tenemos documentos que prueban que Global Tech ha estado involucrada en actividades cuestionables. Me está amenazando. Solo ofrezco un trato. Entrega la herencia y la empresa, y estos documentos nunca verán la luz. En ese momento, Roberto me mostró algo en su tablet. Era un reporte de la investigación interna que habíamos estado realizando. Señor Vega Torres, sonreí, aunque él no podía verme. ¿Se refiere a los documentos falsos que Diana y ustedes fabricaron?
Los mismos que hemos estado rastreando durante meses. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No sé de qué habla. ¿No? ¿Qué tal las transferencias a cuentas offshore? O los correos electrónicos donde planean el hackeo. La abuela tenía razón sobre ustedes, son tan predecibles como ambiciosos. No sabes con quién te estás metiendo, rugió. No, usted no sabe con quién se está metiendo, respondí calmadamente. En este momento, toda su actividad criminal está siendo enviada a las autoridades. ¿Y sobre Global Tech? Bueno, revise su email. Roberto presionó enviar en su tablet. Habíamos preparado un comunicado oficial revelando mi posición como CEO, junto con evidencia de todas las conspiraciones contra la empresa. Es imposible. Javier susurró. Eras una don nadie. Exactamente. Ese era el plan. Miré el retrato de mi abuela. A veces, el mejor lugar para esconder el poder es a plena vista. Colgué el teléfono y me giré hacia Miguel, que me miraba con una mezcla de asombro y orgullo. La abuela estaría orgullosa, dijo. Lo sé, respondí, sacando otra carta del sobre. Esta tenía una fecha más reciente. Mi querida guerrera, cuando leas esto, los Vega Torres habrán mostrado sus cartas. No te preocupes por su amenaza de documentos comprometedores. Todo era parte de su plan para chantajear a quien heredara la empresa. Pero tú tienes algo que ellos no tienen, la verdad. PD, revisa el compartimento secreto en mi escritorio. Encontrarás algo que te será útil muy pronto. Mientras buscaba el compartimento secreto, Roberto entró corriendo. Señorita Morales. Los Vega Torres, están aquí. Y han traído abogados. Me enderecé, sintiendo el peso del anillo de la abuela en mi dedo. Perfecto, sonreí. Es hora de mostrarles por qué la abuela me eligió a mí. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y tenía el presentimiento de que lo que encontraría en el compartimento secreto cambiaría todo. El compartimento secreto del escritorio contenía una USB y una nota final de la abuela. Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, los Vega Torres han llegado a la mansión. Esta USB contiene la verdadera historia de tu padre, y por qué los Vega Torres lo odiaban tanto. Es hora de que sepas toda la verdad. Con amor, abuela Carmen. Conecté la USB a mi laptop justo cuando Roberto anunció la llegada de nuestros invitados. Javier Vega Torres entró primero, un hombre corpulento con una sonrisa depredadora. Lo seguían sus hermanos, Antonio y María, junto con 3 abogados de aspecto severo. Ah, la pequeña heredera, se burló Javier. ¿Lista para negociar? Por supuesto, sonreí, girando mi laptop hacia ellos. Pero primero, veamos un video interesante. El archivo de la USB comenzó a reproducirse. Era una grabación de seguridad de hace 20 años. Mostraba a un joven Javier y sus hermanos amenazando a mi padre en su oficina. Imposible. Susurró María. Esas grabaciones fueron destruidas. ¿En serio? Continué reproduciendo más videos. La abuela Carmen guardó copias de todo, incluidas las pruebas de cómo intentaron sabotear la empresa de mi padre, cómo lo amenazaron, y cómo planearon el accidente que le costó la vida. Los Vega Torres palidecieron simultáneamente. No puedes probar nada, Antonio intentó mantener la calma. No. Presioné otro botón. Roberto, ¿podrías mostrarles lo que encontramos en las cuentas offshore? Roberto proyectó en la pared una serie de documentos financieros. Transferencias a sicarios, narré. Pagos a testigos falsos. Oh, y mi favorita, el plan detallado para hacer parecer la muerte de mi padre un accidente. Esto es ridículo. Javier se levantó furioso. Nuestros abogados. Se refiere a ellos. Señalé a los 3 abogados que ya estaban retrocediendo hacia la puerta. Creo que no quieren ser cómplices de asesinato. En ese momento, Miguel entró con varios oficiales de policía. Los documentos ya fueron enviados a la fiscalía, anunció. Junto con las nuevas evidencias de sus planes contra Lucía. No entiendo, María parecía desconcertada. ¿Cómo? ¿Cómo lo supe todo? Completé. La abuela Carmen no solo era una experta en negocios. Era una maestra del ajedrez, siempre varios movimientos adelante. Sabía que vendrían por la empresa después de su muerte, así que pasó años recolectando evidencia. Pero Diana.
comenzó Javier. ¿Diana? Ella solo era un peón en su juego. Ustedes la usaron para llegar a la herencia, igual que intentaron usar a Miguel. Lo siento, primos, Miguel se cruzó de brazos. Pero esta vez eligieron el lado equivocado. Mientras los oficiales esposaban a los Vega Torres, encontré un último video en la USB. Era mi abuela, grabado poco antes de su muerte. Mi querida Lucía, si estás viendo esto, significa que finalmente se ha hecho justicia. Tu padre era un hombre honorable que se negó a participar en los negocios sucios de los Vega Torres. Lo mataron por eso, pero no contaban con que yo guardaría todas las pruebas. Te convertí en mi heredera secreta no solo por tu inteligencia y fuerza, sino porque sabía que tendrías el coraje de enfrentarlos cuando llegara el momento. Global Tech es más que una empresa. Es un legado de integridad y justicia. Úsalo sabiamente, mi pequeña guerrera. Y recuerda, el verdadero poder no está en la venganza, sino en la justicia. Con amor eterno, abuela Carmen. 3 meses después, los Vega Torres fueron condenados por el asesinato de mi padre y múltiples cargos de fraude. Diana aceptó un trato con la fiscalía y testificó contra ellos, recibiendo una sentencia reducida. Miguel ahora trabaja conmigo en Global Tech, dirigiendo la nueva división de seguridad corporativa. Juntos, hemos convertido la empresa en un modelo de transparencia y ética empresarial. La mansión de la abuela la convertí en una fundación que ayuda a jóvenes emprendedores, especialmente a huérfanos como yo lo fui. En el salón principal, colgué un retrato de mi padre junto al de la abuela Carmen. Cada mañana, cuando entro a mi oficina, miro sus fotografías y recuerdo sus lecciones. El poder no está en lo que tienes, sino en cómo lo usas. La justicia es más fuerte que la venganza. Y a veces, el mejor lugar para esconder tu fuerza es a plena vista. La abuela Carmen no solo me dejó una herencia material. Me dejó algo mucho más valioso, la verdad, la justicia y la sabiduría para usarlas correctamente. Y aquí estoy, compartiendo mi historia con ustedes. Porque quizás hay alguien ahí fuera que necesita saber que la justicia, aunque lenta, siempre llega. Que la verdad, aunque oculta, siempre sale a la luz. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video.